Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y está un querido amigo con nosotros, un hombre de una vasta y fructífera trayectoria en el periodismo, de gran objetividad, honestidad, que tiene 30 y pico de años, 40, haciendo y escribiendo y haciendo análisis político. Ahora en el diario Clarín, editor, responsable de la paz política y también lleva muchos de los aspectos que se desarrollan en el Congreso de la Nación. Me refiero a mi querido amigo Marcelo Helfrich, a quien le agradezco profundamente su presencia. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho, Marcelo. Siempre es un gusto estar acá. Muchas gracias. Ya fuiste cuasi analista en algunas oportunidades. Y ahora, en este momento especial de la vida del país, yo dejo en tus manos para que vos desarrolles los temas que crees en este momento de mayor importancia. Claro. Bueno, es un gobierno que hace nada más que un año había festejado un triunfo en las elecciones legislativas de medio término. Parecía que iba camino de renovar tranquilamente el mandato Mauricio Macri y de pronto empezó una catarata de errores, algunos no forzados y otros de dificultades para el manejo de algunos cambios en cuanto a la situación financiera y económica externa, con lo cual no pudo de alguna manera ejercer lo que le pedían algunos de sus propios aliados de Cambiemos, es que políticamente manejar la crisis. Él le insistió en llamarle tormenta, ahora tienen que admitir que es una crisis, y pasó lo siguiente, para no hacer historia, porque todos la conocen, una vez que con medidas poco ortodoxas consiguió de alguna manera y de alto riesgo, como elevar la tasa de interés a niveles 72%, históricos, claro, consiguió contener la disparada del dólar, terminó con otros problemas que pasaron a ser las tapas de los diarios. Un aumento del gas que se juntó la tarifa que ya era importante en cuanto al aumento con el retroactivo que anunciaron a partir de enero, problemas internos desde el punto de vista institucional, con Carrió marcándole la cancha al ministro de Justicia Garabano por la situación judicial de Cristina Kirchner, de Carlos Menem. El presidente apoyó a Garabano, ¿no? En este caso. Sí, lo respaldó totalmente. Lo respaldó. Y si bien buscó reconciliar posiciones con Elisa Carrió, mandó a sus ministros a decir: el garante de la lucha contra la corrupción soy yo. El presidente, claro. Y todavía no se escuchó tronar el escarmiento de otros aliados, los radicales, que se van a reunir el 19, el viernes de la semana próxima en Mendoza, en una cumbre como local del presidente del partido. Claro, ¿no? En la provincia de Gobernador Cornejo, para decir lo suyo, tanto desde la situación económica como de la interna de Cambiemos, porque ellos lo que pretenden es que como socios principales en cuanto a la estructura del partido, que tiene presencia en todo el país, que se lo escuche en cuanto a marcar errores, situaciones. También pretendían estar con mayor presencia en el gabinete, no pudieron, porque pretendían algunos cargos de mayor nivel de los que ofrecía Macri. Pero bueno, se da un caldo de cultivo en medio de las cercanías de un fin de año, que siempre se sabe que cuando hay crisis social es como un riesgo de explosión en las calles.
y de hecho lo estamos viendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que ya los movimientos sociales y los sindicatos están generando eso, los colapsos de tránsito, con las marchas, con la protesta, como amenazando de que un diciembre puede ser bravo si no le dan las concesiones, los beneficios que están pidiendo frente a una inflación galopante y frente a tarifas. Parece que va a superar el que siguen 40% la inflación. Sí, sí, muy probable. 45 a lo mejor. Muy probable. Y lo otro que tenemos un 2,6% de la recesión. La recesión con inflación, claro. Pero además la economía hemos perdido 2,6%. Exacto, exacto. Y también se proyecta algo importante que es para el 2019, cuando el gobierno pretendía que al menos si no hay crecimiento, que tampoco hubiera un retroceso, una recesión, y ya el Fondo Monetario está proyectando el 1,9% de baja en la economía en un año electoral, en un año donde se supone que en una situación de devaluación y de restricción de la moneda se podría llegar a pensar de que hubiera un rebote. Bueno, no parece que el rebote va a ser mínimo. Ahora, querido Marcelo, yo pregunto lo siguiente. Para la elección prácticamente falta poco menos de un año, o un año, ponerle. Sí, casi, exacto. Yo creo que para el tiempo político hay mayor margen que para el tiempo económico. Yo creo que acá lo que va a premiar y apremia, diremos, es la situación económica. Tenemos desocupados y subocupados en número grande. Tenemos 4 millones de personas que ganan 8.600 pesos, los jubilados. Está el tema, bueno, ahora lo que vos dijiste del gas, que yo ya me he expresado en el día de la fecha, sí, diciéndole al gobierno que piense en la gente. Y que estoy dispuesto a claro, que... No nos olvidemos que del gas van a venir otros aumentos de nafta. Claro, es el otros tema aumentos de la luz, peaje, de un luz. efecto dominó. Exactamente. Entonces la inflación que se calcula va a ser medio complicado. Y con el fondo, el ministro de Hacienda iba a dialogar con la señora Lagarde en Bali. Pero sí, parece que todavía no se firmó el acuerdo, o se firmó. ¿Cómo es? No, el acuerdo está, digamos, Acordado. casi está negociado. Falta la rúbrica, sí, es cierto. Y desde el fondo están viendo a ver si el gobierno hace los deberes. De alguna manera están viendo que el presidente del Banco Central, Sandleris, está haciendo lo posible y lo imposible para contener al dólar. Claro, pero a esa tasa tan tremenda. Claro, lo que va a quedar es un efecto que es muy difícil después, frente a las presiones sociales que van a buscar la expansión de la moneda, o sea, que se emita porque la crisis quizá lo exija, que los efectos positivos de esas medidas duras quizá no se lleguen a ver. Eso es lo que dicen algunos analistas. Acá el ingeniero Solanet, que estuvo, dijo que además del endeudamiento había emisión. Ahora, yo pregunto, ¿quién va a producir con el 72% de inflación, de tasa de interés? Claro, ese es el problema grave. Es imposible de sí, poder. Y mientras tanto, lo que se está viendo es cómo se reorganiza la oposición. Bueno, ese es el otro tema. También se sabe que Cambiemos tiene un voto duro que va a apoyar a Macri a cualquier precio, porque no dice o cree en el discurso de Cambiemos de, ojo, no volvamos al pasado, más allá de que no haya cumplido muchas de las, o casi ninguna de las ofertas de las propuestas que hizo. Ni la reforma impositiva, ni la reforma previsional. Quedó a mitad de camino muchas de esas. Y la reforma política, ahora, ¿qué puede pasar ahí? Tampoco se sabe la oposición qué ofrece. No, porque no hay propuestas todavía. Y por otro lado, no se sabe si se va a juntar el peronismo con Cristina, sin Cristina. Es un factor importante la expresidenta porque es la que más mide dentro de la oposición electoralmente. El autonomismo, que hablábamos con vos el otro día, no más que preocuparnos por el tema de hablar con un partido o con otro. Queremos dialogar con todos, pero creo que fundamentalmente hay que dialogar con la gente.
hay que Claro. mandar los principios que sostenemos con la gente. Y sobre todo decir, si no coincidimos en esto, planteemos nuestra propuesta de solución. Con un equipo que trabaje en ese sentido. A lo mejor no creerse dueño de la verdad, que es fundamental tener en cuenta. Claro. Bueno, Sobre este todo saber gobierno escuchar. hace rato que se le viene pidiendo diálogo y cada vez que amaga con abrirlo, termina en la nada, ¿no? Bueno, ayer con el tema del gas, creo que Rogelio dijo que estaban dispuestos a escuchar a la gente. Yo en estas declaraciones que hice hoy planteo eso, Ajá, claro. pero también planteo que estoy dispuesto Claro, a... Frigerio pertenece al ala política Claro, del gobierno que viene pidiendo hace tiempo una apertura a un diálogo con sectores de la oposición e incluso con más participación de los aliados dentro de la Alianza Cambiemos. Sin embargo, las decisiones que se toman desde la línea de Macri y Marcos Peña, el jefe de gabinete, terminan cerrando esas posibilidades. Solo hay diálogos puntuales para determinadas medidas, para determinados proyectos de ley. Hoy se está hablando del presupuesto bueno, el tema del presupuesto, nacional, que habló del que 23% de tiene inflación los y de votos un muy dólar del justos 4.10, ¿no? en el Congreso, claro. Sí, están muy atrasadas las proyecciones, quedaron muy atrás, pero desdibujados en cuanto a lo que fue después el acuerdo con el Fondo Monetario que proyecta tanto el dólar como la inflación mayor a la que dicen los números del presupuesto. De todos modos, lo que buscan es un marco donde los costos del ajuste sean equilibrados entre la nación y las provincias. La nación va a poner más, eso lo admite, pero las provincias están tratando de sacarle, como siempre pasa en toda negociación, las mayores concesiones al gobierno antes de que sus legisladores presten acuerdos, ya sea votando a favor o ayudando con el quórum o con las abstenciones. Va a haber muchas abstenciones, quizá como nunca antes en una votación de un presupuesto. ¿Por qué no empezamos realmente un diálogo, no por conveniencias circunstanciales, sino por políticas de Estado realmente serias y proyectos de país serios? Porque esto que yo te voto si vos me das tal cosa, yo creo que tenemos que ser más serios. Tenemos que tratar de tener reglas claras de juego, Sí, bueno, aquí que cada vez, permitan que el sector, que el exterior crea en nosotros, cada porque vez acá no hay que inversiones se porque firma algo, al día siguiente se renegocia va de para nuevo. atrás. No, y no se cumple. El pacto fiscal que firmó el gobierno con la mayoría de los gobernadores a fines del año pasado, hablaban, por ejemplo, de una baja gradual del impuesto a los ingresos brutos en las provincias, a cambio de otras concesiones que daría el gobierno nacional en la coparticipación, y sin embargo muchas de las provincias vieron un atajo para subir temporariamente ingresos brutos para después, o sea, para que cuando tuvieran que bajarlo no se sintiera ese efecto, pero sí lo iban a sentir, por supuesto, los contribuyentes de esas provincias, con lo cual es muy difícil aquí también llevar adelante los acuerdos, ¿no? Hay que hacerlo con un marco muy amplio y cumpliendo la palabra, ¿no? Claro, cumpliendo la palabra. Sí, porque termina después como escupiendo para arriba. Después el perjuicio puede ser a corto plazo para un sector, pero termina siendo en el largo plazo para toda la sociedad. Efectivamente, ese es el tema. Pensar en el mediano y largo y en el presente, porque mucha gente está sufriendo mucho en este momento. Esta es la por verdad. supuesto, ahí hay que empezar. Yo siempre digo que tomar tenemos que las pensar medidas. en el mediano y largo plazo y también en el presente. Sí. Yo creo que lo que pasa es que a muchos políticos les falta coherencia, porque hoy están en un lado, mañana en otro lado, pasado están conviniendo con otro. Yo esto siempre lo repito. Y creo que alguna vez tenemos que ser coherentes y transparentes. Eso es una cuestión fundamental para que la gente vuelva a creer en la dirigencia. Y nosotros, el partido que estamos renovando y actualizando, que pertenecía a la generación del 80, cuando éramos potencia en el mundo, Sí. con a lo mejor errores que se cometieron, pero venir a la modernidad
fijar, yo creo que uno de los temas fundamentales en el cual hay que coincidir en el tema es con respecto al rol que el Estado va a desarrollar. Y tiene que ser que establece la Constitución, Estado inductor, Estado árbitro, Estado que promueva el bienestar general. Porque acá vamos de un lado para otro, el Estado inexistente Claro. o el Estado Por eso empresario. hay que generar acuerdos donde siempre se habla de las políticas de Estado, de prioridades, donde el Estado incentive determinados sectores de la economía, sin abandonar a otros, pero que puedan todos entender para dónde vamos, y de acuerdo a esa situación uno puede creer que las medidas, aún las que generen algún tipo de sacrificio, la gente sabe que vale la pena sacrificarse para tener soluciones después. Porque es en función de un beneficio posterior, pero si todos lo que buscan es la ganancia inmediata, Sí, la circunstancial, a costa pan para hoy, hambre para mañana, claro, es un poco el tema. A costa del perjuicio de una mayoría, bueno, eso no va a servir. Tanto Exacto. en lo económico como en lo político estamos hablando. Porque tenemos que convenir una cosa también, que con toda lealtad lo digo. Yo creo que en muchos casos el mayor gasto se lo produce la misma política. Por ejemplo, había 23 ministerios, se redujeron a 10. Uh-huh. Pero la estructura prácticamente es la misma. Muchos fueron ministros del Departamento de Estado. Sí. Y leí también en tu diario, ayer creo, que hay algunas desavenencias entre la ministra Bullrich y la ministra Stanley. Ah, pensé que decías que iba a desavenencia en el diario, ¿no? En el diario estamos todos alineados. No, usted no. Por el periodismo Leí independiente. En tu diario. Sí, es cierto que justamente en épocas de crisis se notan más las diferencias en un gobierno para, a ver, lo que le recriminan algunos a la ministra Stanley es que desde Desarrollo Social le dio demasiado oxígeno a determinados jefes piqueteros a cambio de, o sin exigirles contraprestaciones. ¿En qué sentido? En que ellos consiguen ayudas, con eso lideran a sectores importantes y luego hacen los cortes, nuevos pedidos, nuevos reclamos, y que Patricia Bullrich de alguna manera representa al sector que pide más dureza hacia esos sectores, y de alguna manera se respalda en una gestión que muchos elogian en el tema de seguridad, en la persecución del narcotráfico, en que los desbordes hasta ahora no han sido importantes a pesar de la crisis. Ahora viene el gran desafío, como decía, de acá a diciembre vienen los reclamos más fuertes. ¿Qué se hace? Se le da con una mano, se le pega con la otra, se los contiene. ¿Cuál va a ser de esa pulseada la que dirima Macri para llevar adelante su política en el año? ¿Vos no creés, querido Marcelo, que lo mejor que hay que hacer es reconocer que no estamos acertando en las decisiones que tomamos y hacer la autocrítica, el examen de conciencia y empezar con sensibilidad social, con espíritu de amor al prójimo, diremos, a los seres humanos en definitiva? Pensar en la gente fundamentalmente y no en el beneficio personal. Puede ser las ideas que uno tiene, no las aplica, sino prefiere obtener ventajas circunstanciales, personales, momentáneas o permanentes, ocupando cargos públicos. Yo creo que la vocación de servicio, el amor al prójimo, el espíritu de sacrificio y velar por los intereses generales, con espíritu de grandeza y sobre todo un espíritu patriótico, pensar en la nación, en la patria, creo que es el deber que tenemos todos. Si nos convencemos y comenzamos a transitar ese camino, va a ser la mejor forma de resolver. Seguramente. Sí. Yo, por ejemplo, creo que este presupuesto planteado, si no se modifica, soy un partidario, y mientras estuve en el Senado, de no dejar sin presupuesto a la nación, pero no la forma que está planteado. Yo creo que hay que modificar sustancialmente. Claro. Bueno, hay quienes, pretenden que se rehaga según proyecciones más realistas, ¿no? Porque el anterior presupuesto hablaba del 15% de inflación, vamos a llegar a los 40%. Hablamos del 23%, no sabemos cuánto vamos a hacer. Entonces,
seamos realistas, como decís vos, esta es la palabra. Claro, claro. Y El otro problema son las obras públicas, que es generador de empleo y se supone que con estas proyecciones de presupuesto van a recortarse de manera abrupta. Hay que ver si se consiguen las inversiones privadas para lo que se llama este mecanismo de PPP, de participación público-privada, que pueda subsanarlo. En un contexto de volatilidad financiera es muy difícil también que vengan los privados. Es un error de cálculo que también tuvo el gobierno. La falta de confianza. Claro. Nos queda un minuto, cerrar con lo que vos te parezca diciendo a la gente. No, el gran desafío que tiene Macri y Cambiemos de acá a un año es enderezar el barco, si quiere reelegir, y de la oposición de ver si lanza propuestas realmente tentadoras y también realistas, que no sean puro humo, como pasa muchas veces en una campaña, y que deje atrás el pasado y que el peronismo, que hoy es la oposición más importante, termine renovándose realmente. Bueno, yo creo que, no sé, se nos va el tiempo, como vos sabés. Yo siempre te digo esto, nosotros no somos anti nada, ni anti gobierno, ni anti peronismo, somos pro país, que es lo que realmente tenemos que hacer. Me parece muy bien. Te agradezco mucho, querido Marcelo. Yo sé que dejaste tu diario por un rato para venir a estar en el programa, así te agradezco enormemente. No, gracias a vos, Pocho. Por favor. Seguiremos viendo. Si Dios quiere. Vamos a un corte y volvemos con mis conclusiones. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Osdeneo 1825. Estamos. Cada viaje es único. Confort y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Yo le agradezco mucho a mi querido amigo Marcelo Helfgott su presencia, su análisis objetivo como siempre, y creo que de ello surge que alguna vez tenemos que pensar con espíritu generoso, solidario,
buscando el bienestar general, como dice nuestro preámbulo, y no pensar con espíritu negativo, con el espíritu de tratar de obtener ventajas personales o partidarias. Creo que llegó el momento en que los partidos o los sectores, cualquiera fuera, no solamente los políticos, los partidos políticos, los sectores empresarios, los sectores sindicales, etc. Tengo que pensar que el país hace muchos años, no solamente en esta oportunidad, estamos sufriendo frustraciones y frustraciones. Entonces creo que llega el momento en que entre todos, con espíritu constructivo, con espíritu generoso, pero estudiando los temas, no podemos seguir emparchando, improvisando, negociando todos los días cómo arreglamos el momento e ir a la saga de los acontecimientos. Creo que tenemos que adelantarnos a los distintos procesos. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad yo decía que no podemos pensar que no existen capitales. Existen capitales. Nosotros tenemos que crear las condiciones para que los capitales inviertan en nuestro país. Yo decía hace varios años que más que capitales argentinos o foráneos son prácticamente los socios de los argentinos. Tenemos que tratar nomás de que no sean capitales ventajeros, sino que sean capitales que trabajen en beneficio general y sean controlados como realmente corresponde. No somos tan tontos los argentinos para no tratar de que se cumplan con las normas vigentes. Y yo decía en aquel momento que hemos discutido demasiado. Lo que tenemos que tratar, como decía Ortega, argentinos a las cosas. Y lo que prefiero y deseo fervientemente es que en lugar de seguir discutiendo, nos dediquemos a hacer, a brindarnos a los seres humanos, a nuestra patria, a nuestra Argentina, y que entre todos busquemos soluciones de fondo para la gente. La situación social por la que estamos atravesando es de crisis. Entonces tratemos entre todos de buscar superar estas circunstancias por las que estamos atravesando. No renegociemos todos los días una cuestión diferente. Tengamos un norte, un camino que transitemos con valentía, con coraje, con convicción, con amor a los seres humanos. Hasta el jueves con el embajador Jorge Hugo Herrera Vega, perdón, un queridísimo amigo con el que vamos a analizar la situación internacional. Muchísimas gracias.